La muerte de Morena, una beba de tan solo 10 meses, generó en octubre del 2012 una fuerte polémica sobre el uso del avión sanitario por parte de gobernantes y funcionarios. En este programa, los padres de Morena nos cuentan por qué denunciaron al entonces gobernador José Alperovich y su esposa Beatriz Rosqués, a quienes la familia Casesio acusan de haber usado el avión sanitario para fines personales, mientras, según ellos, lo necesitaban para salvar la vida de su hija. Un juez tiene la causa, pero aún no se inició la investigación. Legisladores de la oposición, por su parte, propusieron limitar el uso de las aeronaves solo para traslados oficiales, pero el proyecto aún no fue tratado en la legislatura. Morena y Samira nacieron 7 mesinas el 16 de octubre de 2011 y a los pocos meses de vida tuvieron que ser trasladadas al hospital de niños por una bronquitis aguda. Estuvieron más de 5 meses internadas y lograron salvarse. Los médicos le llamaron el milagro de las gemelas. Pero en esos días, Morena contrajo un virus intrahospitalario y nunca pudo regresar a su casa. Morena contrae un virus que le complican los intestinos y le empezaron a cortar. Bajó de peso increíblemente. Y Samira es la que se recupera pronto y sale de terapia intensiva, pero queda Morena. Me voy a la casa yo con Sami, porque estuvimos 5 meses, casi 6 meses en el hospital con las dos, que yo nunca me fui a mi casa. Me mandan con Samira a casa ya de alta. Y Samira estaba muy inquieta en la casa, lloraba de noche y volvió al hospital internada de nuevo. Quería estar con su hermana. Morena de terapia intensiva después pasa en terapia intermedia Morena. En terapia intermedia donde Morena se viene peor abajo. Tenía 8 meses y pesaba casi 2 kilos. Yo no la podía ni ver, mi hija pobre. Y deciden mandarla al hospital italiano de San Justo, a un médico especialista en intestino, porque le quedó un intestino corto. Y ahí se decidió viajar. Los padres de Morena esperaban ahora el segundo milagro para salvar su vida y para ello debían viajar urgente a Buenos Aires para que sea internada en el hospital italiano. Fue el lunes 1 de octubre de 2012 cuando Dardo Casesio, padre de Morena, se presentó en la Casa de Gobierno para solicitar el avión sanitario. Cuando yo me dirijo a la Casa de Gobierno, me derivan al Ministerio de Salud Pública, en la cual me informan que Yerlin no estaba. En ese momento había 6 mujeres que se presentaron como secretarias. Yo me presenté quién era y que necesitaba urgente que le comunicaran que yo no estaba en el avión sanitario, porque yo me había encontrado con la obra social cerrada. Imagínense la desesperación de este papá. Y esto me llevó a que me dirija al 107, porque la verdad que ya se me habían quemado todos los papeles. Y en el 107 me dijeron, papá, al encargado del 107, que me tenía que dirigir al aeropuerto a buscar los aviones sanitarios. Y acá me dan un nombre, se llama Gladys Martínez. Gladys Martínez. Es la encargada, la jefa aérea, el operativo, el área de salud de los aviones sanitarios en Tucumán. Me comunico telefónicamente con la señora. Y esta señora hasta hoy en día espero su llamado. Nunca más me llamó. Ella sabe muy bien que los aviones sanitarios no estaban en Tucumán. Cuando yo me dirigí al aeropuerto no tenía con quién hablar, los aviones sanitarios no estaban. Entonces cuando yo me dirijo me comienzo a comunicarme con el periodismo para que me ayuden. Siempre dije, la muerte de Morena destapó, digamos, el uso y el peculado de uso de los aviones sanitarios.
En ese entonces, la flota oficial contaba con 3 aeronaves en uso que fueron compradas durante la gobernación de Alperovich. 2 de ellas, que estaban preparadas para fines sanitarios, no habrían estado en la provincia ese 1 de octubre, según denuncia el padre de Morena. Los 2 aviones sanitarios estaban, uno en Buenos Aires utilizado por la familia Alperovich, que ese día había un acto político en Buenos Aires, y el otro avión estaba utilizado por los hijos de Alperovich, en este caso Gabriel Alperovich, estaban utilizados en la provincia de Santiago. Tengo testigos, tengo presentaciones con los abogados. Los aviones sanitarios no se encontraban. Ninguno de ellos se encontraba entonces en el aeropuerto de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Hay uno que permanentemente debe o debía estar en el aeropuerto. Sin embargo, no se encontraban ninguno de los 2, tampoco las condiciones climáticas ayudaron. Finalmente se trajo un avión, pero no tenía las condiciones mínimas de seguridad y de higiene, porque la menor debía ir hidratada. Los padres de Morena denunciaron que viajaron un día después y en un avión privado que no tenía las condiciones sanitarias para resguardar la salud de la niña. Se comunicaron del subsidio de salud con nosotros, diciendo que el avión sanitario ya estaba pedido y que iba a transcurrir, se iba a presentar el 2 de octubre. Ya era tarde, éramos noticias buscando los aviones sanitarios, y el subsidio en ese tiempo, Nanín, Estela Nanín creo que era la interventora del subsidio de salud, ella me comunica personalmente que yo me tenía que presentar con la gente de Soremer, que ellos me iban a hacer el traslado, que tenía que esperar en el hospital a cierta hora. Eso pasó del día 2 de octubre, que me presentaron a las 4 de la tarde. Después me dijeron a las 6 de la tarde, después a las 8, hemos terminado viajando 12 de la noche. Aquí, cuando nos trasladaron al aeropuerto de Tucumán, la gente de Soremer, sufrí otra hora y media de espera, porque el avión que ellos habían contratado, que no era un avión sanitario, era un jet privado, o sea, no tenía nada de incubadora, no tenía nada. Hemos sufrido la hora y media de cargo de combustible. Imagínense, es un traslado de un avión sanitario, ese era urgente. Viajó en los brazos de su padre, envuelto en una frazadita, con aguja en todo su cuerpo. Hacía frío ese día, viajamos tarde, fuimos al aeropuerto, nos hacían el control del bolso, estuvimos como 1 hora y media ahí parados en el aeropuerto, y ahí viajamos. ¿Había médicos en ese momento con ustedes? No. ¿Ustedes estaban solos? Dardo estaba en la ambulancia con Morena y yo con Samira. Hasta que después creo que le faltaba combustible, algo así también al avión que no había dado el subsidio de salud, que no era sanitario. No era sanitario, y yo como madre no voy a mentir nunca. El tubo de oxígeno iba y venía cuando iba volando, iba y venía por el piso. Un médico estaba ahí, un enfermero, un médico, no sé qué era. Hacía frío porque, no sé, porque sentíamos frío adentro del avión y llovía. Llegamos al aeropuerto con las 2 y ella llegó hipotérmica, porque tenía que haber viajado como correspondía. Llegó fría. Y ahí Dardo se fue en la ambulancia y yo quedé en el aeropuerto con Samira. A las 4 de la mañana quedé sola con Samira en el aeropuerto. En Aeroparque puede ser. Y él se fue con Morena en la ambulancia. No podía ir yo. Yo me quedé ahí. Me quedé con un policía. Y ellos me tuvieron ahí hasta que vinieron a buscarme en un auto del hospital italiano. A las 3 de la mañana, 4 me fue a buscar. Llegué al hospital y me acuerdo que llegué y lo vi a Dardo parado mirando la pared con la cabeza agacha. Y le pregunté, ¿y Morena cómo está? Y él me dijo, no, Morena está muy grave.
que los médicos del italiano, muy buenos médicos, hablan directamente con la verdad. Y mi hija no resistió el medicamento que tenían que ponerle y hizo 3 paros cardíacos. En el tercero murió. Dardo Casesio no puede evitar las lágrimas cuando recuerda la muerte de Morena y pide que el uso de los aviones sanitarios sea un tema tratado por los legisladores de la provincia. Si hubiéramos volado en tiempo y forma, como lo manda la medicina mundial, Morena se hubiera salvado, ¿no? Y bueno, el primer parte médico que nos dan el miércoles 3 de octubre era que Morena, con toda la defensa baja, yo había afirmado de que era lo último que Morena esperaba, otro milagro más, ¿no? Pero bueno. No resistió a esa medicación fuerte. Si lograba pasar, digamos, iba a ser otro milagro, pero su cuerpito dijo basta. Entonces, luego de ahí, los médicos sabían a lo que yo me enfrentaba, yo también sabía. Pero luego siempre digo que la parte del fallecimiento de Morena, ella fue un milagro de la vida, pero fue pasajero. Pero fue algo para que nos dejen la enseñanza a todo tucumano que el avión sanitario salva vida, no es un taxi aéreo. Y menos para un viaje de utilización, digamos, para un paseo familiar como últimamente están haciendo con los aviones sanitarios. Y ojalá que los legisladores toquen el tema de la ley del avión sanitario. Después de la muerte de Morena, que ocupó las tapas de los medios nacionales, Dardo Casesio acude a la justicia para que se investigue sobre el uso del avión sanitario, ya que según él tenía pruebas y testigos de que el entonces gobernador José Alperovich y la senadora Beatriz Rosqués habían usado la aeronave para fines personales el día que se la requirió para trasladarla a Buenos Aires y salvar la vida de su hija. La muerte de Morena destapó el abuso y el peculado de uso del gobierno de los aviones sanitarios. Digo de los dos porque los dos hemos investigado, los dos aviones no estaban en Tucumán. Y esto me llevó a que busquemos la obra social que alquila, digamos, contrata a Soremer, y Soremer contrata aviones privados. O sea, ¿dónde están los aviones del gobierno? ¿Dónde están los aviones de subsidio? A partir de eso, el padre de Morena Guadalupe Fernández Casesio, Dardo Casesio, inició con un abogado una denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Nominación a cargo de Washington Navarro Dávila, quien luego de unos meses dispuso el archivo de las actuaciones. Prácticamente no se investigó absolutamente nada, de modo que cuando viene a mi estudio y se analiza esa causa, advierto que había un delito por el que no se había denunciado a Alperovich, y era precisamente el delito más fácil de probar, el delito de peculado. En este caso, un peculado de uso, que es cuando se utilizan bienes del Estado para darle una finalidad distinta a la de la otorgada. En este caso, un avión que tiene una regulación específica en una ley especial, que es la ley 8.350, el gobernador Alperovich lo utilizaba para esparcimiento y para cuestiones particulares. Entonces, en octubre del año 2015, se forma una denuncia penal en contra de José Jorge Alperovich y de Beatriz Liliana Rosqués de Alperovich por el presunto delito de peculado, que está previsto en el artículo 261 del Código Penal y que tiene una pena en abstracto de 1 a 10 años de prisión. Alperovich se encontraba en el último mes de sus 12 años de gestión frente al gobierno cuando la justicia recibe la segunda denuncia por parte del padre de Morena sobre presuntas irregularidades en el uso del avión sanitario que habrían derivado en la muerte de su hija.
El día 22 de octubre del año 2015 se hace la denuncia y 4 días después el fiscal de instrucción de la cuarta nominación, doctor Diego Alejo López Ávila, entiende que la denuncia es seria, es verosímil y que se encuentran reunidos los requisitos para iniciar una investigación jurisdiccional en contra del entonces gobernador Alperovich y entonces senadora nacional Beatriz Rosquet de Alperovich, precisamente por el delito de peculado. A partir del requerimiento del fiscal Diego López Ávila para que el juez de instrucción de turno inicie una investigación sobre el uso del avión sanitario por parte de los Alperovich, el expediente pasó como una brasa caliente por varios juzgados. El abogado Morales cuestionó que 3 jueces se hayan excusado de actuar en la causa. Porque va al juzgado de instrucción de la tercera nominación y el juez Juan Francisco Pisa se inhibe alegando enemistad manifiesta con quien habla porque sostenía se lo había denunciado por cohecho. La verdad es que se había, en una causa muy grave, se lo había denunciado a Pisa, pero en realidad el motivo por el que Pisa no quiere investigar a Alperovich es porque Alperovich lo nombró a dedo al juez Pisa en mayo del año 2004. Y esto no es una cuestión menor, porque el copamiento de la justicia por parte de Alperovich empieza en mayo del año 2004, cuando nombra como fiscales de instrucción a Sale, a Suaznavar, a Giannoni y a Guillermo II Herrera, y como jueces de instrucción a Pisa y a Lenis de Vera. Y la Cámara Penal, que en ese momento estaba dividida en 9 salas, 7 en la capital, 2 en Concepción, se hace de instancia única y cuya presidenta era la doctora Elba Graciela Jiménez, hermana del ministro de Gobierno de Alperovich, Edmundo Jesús Jiménez. Entonces, ese es el favor que Pisa le debe a Alperovich. Pasa a Pérez, Pérez también inventa un motivo, se inhibe, pasa al juez Alejandro Tomás, quien también le debe el favor de su cargo al entonces gobernador Alperovich, porque violando el orden de mérito lo nombró juez de instrucción al doctor Alejandro Javier Tomás, y se produce entonces una pelea entre magistrados por no investigar. Vaya paradoja. A más de un año de la denuncia sobre el presunto uso del avión sanitario por parte de Alperovich y su esposa para fines personales y el posterior requerimiento del fiscal Diego López Ávila, la Cámara de Apelaciones en lo penal define la pelea de los magistrados y ordena que el juez Francisco Pisa sea quien finalmente investigue en la causa. El 2 de febrero le remiten la causa y prácticamente ya 2 meses, el juez Juan Francisco Pisa no hizo absolutamente nada. Una de las medidas que propuso el fiscal López Ávila es citarlo al padre de Morena, es decir, a Dardo Casesio, para que ratifique y amplíe la denuncia. Ni siquiera eso llevó a cabo este Pisa. Sabemos muy bien quién es juez Pisa. Esperamos lo malo, lo peor. Sabemos que va a dar un paso al costado porque ese juez Pisa lo puso el señor Alperovich y lo tiene que investigar Alperovich. O sea, solamente oramos, rezamos, que sea la voluntad de Dios, pero sabemos muy bien contra quién nos enfrentamos. ¿Confía en la justicia? Sí, ahora sí estamos comenzando a confiar, sabemos muy bien. Porque en mucho tiempo, digamos, me archivaron la causa y en poco tiempo, sabiendo que hay errores humanitarios por detrás de la justicia provincial, están escuchando nuestras voces, las palabras del abogado que están diciendo, este papá quiere justicia. La madre de Morena también se refirió a lo que espera de la justicia, cuando ya pasaron más de 4 años de la muerte de su hija y aún no se tomaron medidas para investigar el uso del avión sanitario por parte de los exfuncionarios. ¿Confía en la justicia usted? No. No.
porque yo no soy la única que no confía. Hay mucha gente que está de años con sus cosas, con sus casos, con cosas similares a la nuestra y todavía siguen luchando y la única justicia que espero es de Dios, porque ahí vamos todos. Solo lo acompaño a Dardo y espero que sí, que no sé si llamarle justicia, pero que la gente pueda ver que uno dice la verdad, no miente, de la manera en que viajamos y que el avión sanitario está disponible para el pueblo tucumano, para el que lo necesite, no para que hagan viajes de placer con los nietos y todo lo demás. Si bien se realizaron numerosos traslados con éxito en el avión sanitario, 3 años después de la muerte de Morena, se desató otro escándalo que generó la polémica en la opinión pública. Se trata del caso Griselda, una niña de 5 años que debía ser trasladada al Garrahan debido a una enfermedad crónica. En medio de la desesperación, su padre tuvo una llamativa idea y pintó en su auto rojo la frase: «Soy Griselda, voy al Garrahan en auto porque el gobernador de Tucumán me negó el avión sanitario». Rubén Vega llevó a su hija en un auto cuando el aeropuerto de Tucumán mostraba el espectáculo de 13 jets estacionados que trasladaron a los funcionarios para la asunción del gobernador Juan Mansur el 29 de octubre de 2015. Desde la oposición, el legislador José María Canelada cuestionó duramente el uso de la flota oficial de aviones por parte de José Alperovich durante su gestión como gobernador de la provincia e incluso en la actualidad en sus viajes a Buenos Aires como senador nacional. Hace 11 años que el pueblo de Tucumán quiere saber qué ha pasado, cómo se ha usado la flota de aviones de la provincia de Tucumán. Entonces lo que puedo decir sobre el uso es que en su mayor parte es un misterio indescifrable, guardado bajo 7 llaves y que por lo tanto nos debe encender una luz de alerta, porque cuando un gobierno se empeña de tal forma en ocultar cómo se usa lo público es porque seguramente algo en ese uso le preocupa o algo indebido ha hecho. ¿Qué es lo que se sospecha concretamente? ¿Qué es lo que sospechamos? Lo que todo Tucumán piensa, una gran parte. Alperovich y su familia han usado la flota de aviones de todos los tucumanos que debieran estar a disposición para situaciones de emergencia como un taxi, ¿sí? Alperovich y su familia usan como un taxi privado, como un taxi VIP, aviones que le salen fortunas a los tucumanos. Y lo más grave es que no solo lo ha hecho durante su gobierno, porque no nos olvidemos que apenas asume como senador, inmediatamente lo usa el avión para volver de Buenos Aires. Y acá hay algo que quizás los tucumanos no sepan, pero que creo que vale la pena decirlo. Los diputados y senadores de la Nación cuentan con pasajes que el Congreso les entrega. Entonces me parece una afrenta a los tucumanos que Alperovich, teniendo estos pasajes que de manera gratuita le da el Senado de la Nación para que se traslade, decida usar esta flota de aviones que cada vez que uno de estos aviones se usa, se gasta una fortuna. El año pasado se calculaba por cada tramo 70.000 pesos. Esto debe haber cambiado obviamente a este año. Si nosotros hacemos números gruesos y suponemos que el senador viaja toda la semana como debiera a trabajar en Buenos Aires, a los tucumanos nos cuesta 8 millones de pesos que él quiera usar este avión como si fuera suyo. Ante la falta de información pública respecto al uso de la flota oficial, el Parlamento Radical aseguró que desde 2015 solicitan informes al gobernador Juan Mansur y a funcionarios del Poder Ejecutivo sin tener una respuesta hasta el momento. Frente a esta situación, Canelada acudió junto a sus pares radicales a la justicia y presentó en mayo de 2016 una acción de amparo que aún sigue sin resolverse. Todo lo que nosotros sabemos, sinceramente, lo sabemos off the record. Lo sabemos porque atamos cabos, lo sabemos porque de pronto surgen videos, aparecen fotos. Yo quisiera que el gobierno nos dé una respuesta. Nosotros hemos hecho un pedido de informe en noviembre de 2015 al gobernador Mansur, que no nos ha contestado. En abril a el ministro Yedlin, que no nos ha contestado.
Y como no hemos podido obtener una respuesta del gobierno, que evidentemente algo oculta, el 6 de mayo de 2016 hemos presentado un amparo. Es decir, que este amparo está pronto a cumplir un año. Hasta ahora no ha podido avanzar ese trámite porque el gobierno día tras día ha presentado una y otra chicana procesal. Aunque aparentemente no nos haya dicho nada, el gobierno nos dice mucho, que hay algo que quiere ocultar. La Ley Provincial 8.350 rige desde septiembre de 2010 y otorga un uso discrecional de las aeronaves por parte de los funcionarios, legisladores, diputados, senadores cuando estos los requieran y con tan solo la autorización del Ejecutivo. Para modificar esta norma, Canelada presentó a fines de 2015 un proyecto que limita el uso de los aviones solo a traslados oficiales con prioridad a las cuestiones de salud. Pero hasta el momento no fue tratado en la legislatura. Esta ley, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos dice que hay una flota del gobierno que puede tener vuelos oficiales y particulares, y respecto de los vuelos oficiales, la ley es absolutamente amplia porque puede usarlo cualquier funcionario público y se pueden usar en muchísimas situaciones, algunas importantes, ¿sí? Como el caso de una emergencia de salud, una emergencia climática, el uso que puede requerir el INCUCAI para el traslado de un órgano, pero después es tan amplia en otras partes que lo cierto es que según la ley, cualquier funcionario público del Ejecutivo, cualquier legislador nacional, provincial, puede usarlo. Por eso nosotros hemos propuesto con la legisladora Estofan de Terrafe en un proyecto de ley que esto se limite, porque queremos dos cosas. Primero, que por lo menos un avión siempre sea de uso sanitario, porque de lo contrario, fíjense lo que fija la ley vigente, que cuando quiere el poder político le presta a los tucumanos ante una emergencia el avión que usa de manera discrecional. Es una locura, y el paso del tiempo muestra cómo esto, que puede parecer legal pero no es ético, ha venido generándole mucho mal a los tucumanos. Pensemos en 2011, cuando se produce el accidente en Chaco y queda una persona sin poder ser trasladada a la provincia. 2007, un órgano que se necesitaba trasladar a la provincia y no se lo puede hacer. Pensemos en el caso de Morena en 2012. Entonces, necesitamos una regulación del uso de esta flota que de verdad haga que se prioricen las situaciones de salud. Yo no me olvido tampoco que en 2010, cuando se produce uno de estos casos, el ministro Yedlin, en aquel momento ministro de Salud, sale a decir que bueno, que era normal que esto pase, pero que cuando esto pasaba se alquila un avión para el caso de salud que requiriese el avión de la flota. Esto significa que mientras el poder político use el avión como un taxi particular, tenemos que gastar 3 veces. Una vez cuando al senador el Senado le da su pasaje, otra vez cuando la provincia de Tucumán le paga el avión, y otra vez cuando además la provincia tiene que pagar el avión para el tucumano, para el ciudadano común que necesita el avión ante una emergencia. A raíz de las sospechas y críticas respecto al uso discrecional de los aviones oficiales, el actual gobierno comenzó a publicar en su página oficial el registro de los vuelos. Allí aparecen los traslados concretados en 2011 y curiosamente en esa publicación online no figura ningún vuelo el 1 de octubre de 2012, cuando el padre de Morena había solicitado el avión sanitario para su hija. Desde hace muy poquito tiempo, desde hace algunos meses, el gobierno ha habilitado un link en el cual lo que se puede saber es si el avión ha salido, hacia dónde se dirige, y dentro de estas categorías de uso que prevé la ley, ¿para qué se ha usado? Pero, ¿qué es la información que nosotros estamos exigiendo? Además de todo esto, que debiera ser moneda corriente en el Estado de Derecho y en la República, ¿quiénes viajan? ¿Hacia dónde van? ¿Qué costo insume esto? Porque no es lo mismo que en una situación, de una reunión excepcional, viaje el gobernador con su gabinete, a que viaje un senador con toda su familia de vacaciones a Punta del Este. Claramente son situaciones distintas. La producción de documento insistió en reiteradas oportunidades comunicarse con la familia Alperovich para conocer su versión sobre el uso del avión sanitario, pero el letrado que los representa aseguró que decidieron no hacer declaraciones sobre este tema.
Ya en 2015, luego de emitir su voto en las elecciones presidenciales, Beatriz Rosqués, en ese entonces senadora nacional, fue consultada por la periodista Mariana Romero, pero la funcionaria no respondió sobre la denuncia en torno al uso del avión sanitario. Senadora recientemente fue denunciada por peculado junto a su marido por el uso del avión sanitario. ¿Qué tiene para decir sobre esto? No, nada. Si yo tendría que contestar, hija, cada una de las denuncias, nos han denunciado de todo, mi amor, de todo. Hasta han armado en todo el país un gran fraude el día 23 y nada es así que jamás voy a contestar esas denuncias. Los polémicos casos de Griselda y Morena que te mostramos en este programa atravesaron a los gobiernos de Alperovich y Mansur, dejando sospechas y dudas respecto al uso que tuvieron y tienen los aviones que pertenecen al Estado. También dejaron traslucir una justicia y un poder legislativo sin respuestas ante una sociedad que merece más transparencia e información sobre las acciones de quienes tienen la responsabilidad de administrar el bien público, más aún cuando está en juego la vida de las personas.